Continuamos en la unidad 3, estamos en el empaquetamiento de los sólidos, cómo se forman los sólidos en el proceso de solidificación, valga la redundancia, y estamos viendo pues ya las estructuras reticulares, o sea, los sólidos van formando ya sean un cubo, como vimos en el video anterior, una cúbica simple, o un rectángulo, un hexágono, rombos, paralelepípedos, paralelogramos, bueno, diferentes situaciones en función ya sea de un ángulo, alfa, beta, gamma, o una longitud ya llamada A o BC. ¿Sí? Entonces, dependiendo de todas estas variables que se junten, los ángulos o las distancias entre los átomos que se formaron, ya sea en el eje X, Y o Z o vectores de traslación 1, 2 o 3, pues así sean todas las redes cristalinas. Como habíamos visto, la celda primitiva, la malla unitaria, lo más sencillo, que solo son la cúbica simple con átomos en las esquinas, pues al hacer la multiplicidad, pues da solo un átomo, ¿ok? Perdón. Entonces, un investigador ya del siglo XIX aproximadamente, de apellido Bravais, sacó que todos los sólidos se pueden consolidar en 14 redes. Se llaman las redes de Bravais, que son en 7 sistemas cristalinos. Sistemas cristalinos me refiero a cúbicas, hexágonos, ya los vamos a mirar. Me voy a centrar, las voy a mencionar y después me centro en las cúbicas para poder profundizar en los conceptos. ¿Sí? Entonces están 14 redes de Bravais, 14, conformados en 7 sistemas cristalinos. ¿Okay? Esos sistemas cristalinos pues, pueden ser solo en los vértices, o sea, los átomos, los puntos reticulares, llamado P, son en los vértices, o si hay un átomo en las caras de cada cubo, digamos, por llamarlo así, pues se le coloca F. Si está centrada en cuerpo se llama C. Y si los ejes son iguales, pues se nota C. Son formas de connotarse, ¿sí? Nomenclaturas. Entonces aquí vemos las 14 redes de Bravais en los 7 sistemas. 7 sistemas me refiero a cúbicas, tetragonales, ortorrómbicas. Parecen todos iguales, ¿no? O sea, los dibujitos no ayudan a mayor significancia, se parecen las mismas situaciones, pero a veces uno puede encontrar fotos más profundas, ¿sí? Y pues las 4 redes, digamos, nos vamos a centrar más adelante ahorita en las cúbicas, donde esta cúbica, donde están las esquinas y también están en las caras, se conoce normalmente como cúbica FCC, por sus siglas en inglés, Face Cubic Center, o esta de aquí que tiene un átomo en el centro que se llama BCC, también por sus siglas Body Cubic Center. Entonces, centrada en cuerpos, centrada en caras, para que las tengamos en cuenta. Otra muy usada que las vamos a ver en los metales es esta, la hexagonal, que se llama HCP. ¿Okay? Las cerámicas principalmente son ortorrómbicas, los aluminatos, algo que va a llamar feldespatos, diferentes cerámicas se conforman en ortorrómbicas o monoclínicas, son más complejas. Aquí ya hay un breve resumen donde se denota cómo se forman los 7 sistemas cúbicos. Es cuando la longitud es igual y los ángulos son igual a 90. Digamos, el hexagonal es una longitud que no es igual. Hay 2 ángulos que son de 90 y uno de 120. Y así sucesivamente, como les digo, no es entrar en mucho detalle. Quiero mencionarles pues que varía tanto la longitud como el ángulo, ¿sí? Y así se conforman los sistemas cristalinos, las redes cristalinas, ángulo y longitud, ambas cosas. Y pues aquí se explica un poquito más si las longitudes no son iguales y los ángulos no son iguales a 90, sino diferentes, pues son triclínicas. Si hay un ángulo igual a 90, 2 ángulos igual a 90, pero otro no,
monoclínicas, y eso sucesivamente aparece rómbicas, aquí hay otro, rómbicas centradas, tetragonales, hexagonal, compacta, y esta es la hexagonal, o sea, uno lo que ve es esto, pero pues es como difícil ilustrarlo, entonces más o menos uno puede aquí denotar aquí un hexágono, que es como un panal de abejas, si uno lo ve desde la parte superior, y así sucesivamente uno pues podría seguir haciendo, y lo que estamos viendo es esta partecita, ahí como les digo una vez más me disculpan pues los desaciertos, o sea, la imprecisión a veces en los dibujos, ¿ok? Y no podría denotar. Y se forma la hexagonal compacta. Y aparecen las cúbicas, que es las que vamos a centrar para definir. Entonces las cúbicas, pues todos los ángulos son igual a 90 y las longitudes son iguales. ¿Okay? Una forma más sencilla y práctica de calcular. Aquí hay un videito para que lo vean, para que lo tengan en cuenta, lo veamos. A ver, miremoslo. Y vamos a centrar. A ver. Bueno, este video dura 6 minutos, eso lo miramos este video lo miramos en clase, pero así rápidamente lo que está hablando es que los átomos se multiplican n de veces. Esa es la estructura cúbica simple, como estamos viendo, y como hemos visto, pues si yo multiplico, pues esta cúbica simple solo aporta un octavo del átomo para esa celda como tal. Por eso se podría decir que hay una partícula o un átomo por unidad de celda. ¿Sí? Aquí aparece algo que llama el número de coordinación. Son los átomos más cercanos a uno de los átomos centrales de la red cristalina. ¿Sí? Entonces, en este caso, la cúbica simple sería 6, el número de coordinación 6. Si estamos hablando de la cúbica centrada en cuerpo, que es la BCC, perdón, pues ya estoy hablando que hay dos partículas, ¿no? Por unidad de celda, los de las esquinas y el átomo que está en la mitad. Hay dos partículas, en la BCC hay dos partículas por unidad de celda. El número de coordinación de este átomo central, pues ya son 8 por los átomos que están en cada celda, los más cercanos. ¿Okay? Digamos la cúbica centrada en caras, la FCC, que es la más complicadita a veces de mirar, que es centrada en las caras. En esta estructura cristalina yo tengo un átomo en las esquinas y la de las caras pues tengo 3, ¿sí? Porque hay 6 caras, entonces me forma 4 partículas por unidad de celda en esta estructura FCC. Esas caras cercanas, el número de coordinación aquí es 12, porque tenemos esta distribución de acá, o sea, las caras casi más cercanas, por llamarlo así, y así nos da los diferentes números de coordinación. Digamos, la unidad de celda, pues esta es la energía, están todos unidos los átomos, y así sucesivamente se va formando. ¿Sí? Ahí tengo la cúbica simple. Voy a adelantar, digamos que tenga la BCC, pues así se conforma una cúbica en BCC centrada en cuerpo. Y esta ya se llama así el corte, como habíamos dicho, el plano de deslizamiento, el índice de Miller, así como triangular que vemos, va a formar la estructura FCC normalmente. Entonces, las estructuras FCC normalmente tienen ese corte de índices de Miller de 1,1,1, mientras que BCC pueden tener 1,00 o 1,01 dependiendo. Okay, aquí vemos una estructura diferente de un cerámico, si no estoy mal es cloruro de sodio, y pues así hay otros, esta es de la sal, como se forma la sal. Okay. Bueno. Y si lo vemos, pues entonces esta de aquí, del lado izquierdo es la BCC y el lado derecho es la FCC. Hay un concepto, me voy a adelantar un momentico y ya me regreso en los metales.
Brevemente, entonces, las estructuras en que se forman los metales, todos los metales que conocemos, hierro, hierro, cobre, aluminio, zinc, bueno, en fin, toda la serie de metales, dependiendo del metal, se puede solidificar en cualquiera de esas tres estructuras. Si cambio de estructura con la temperatura, eso se llama un material alotrópico. Si digamos yo subo la temperatura y me cambia FCC y vuelvo a bajar la temperatura del material sólido como tal, vuelve a FCC, o sea, si hace cambios de estructura al modificar temperatura, se llaman policristal o más conocido a veces como alotrópicos, ¿sí? Materiales alotrópicos. Bueno, entonces aquí voy a entrar en un concepto que es importante de estas estructuras cristalinas y se llama el factor de empaquetamiento atómico. O sea, qué tanto la relación de volumen que está de los átomos o de las partículas sobre el volumen total de la estructura cristalina. Entonces yo voy a coger, digamos, la BSC, si hagámoslo aquí la de la BSC, yo tengo que hacer, o sea, el factor de empaquetamiento atómico, acuérdense la FEA. Ese factor de empaquetamiento atómico es esa relación de volúmenes. Entonces yo tengo un cubo, voy a hacer aquí el mamarracho. Uy, aquí, disculpen, bueno, parece más rectangular, pero bueno. Siempre tengan perspectiva abstracta, ¿sí? Entonces es un cubo, pues esta distancia se va a denotar como A, como parámetro de red, la distancia entre átomo y átomo. Estoy hablando que A es igual a A, ¿sí? En todas las dimensiones, porque estoy hablando de un cubo. Entonces, pues el volumen total, ¿qué sería? A al cubo, básicamente. Pero ya sabemos, digamos, en la BSC que aquí en las esquinas hay un átomo, o sea, hay 8 átomos, pero solo aportan un octavo, y el átomo de la mitad. Entonces, si se asume, digamos, los átomos como esferas, para poder hallar ese volumen, pues yo podría decir que la BSC tiene dos átomos, por el volumen de una esfera, que es 4/3 de pi por r al cubo. Pero entonces tengo que buscar algo que me relacione A con R. Entonces aquí entra el concepto más importante, es buscar cuál es el plano en la BSC que está más compactos, que están más juntos. Si yo miro aquí está la BSC, donde estén más juntos, si cojo el plano, la cara nomás, los átomos que me van a aparecer son los de las esquinas. Este plano de la cara sería esto, cualquier cara. Pero si yo tomo este plano que está diagonal, aquí, acuérdense el 1, 0, 0, que es como esa rampita, que ya no me queda el plano cuadrado, sino ya más rectangular, pues ahí yo sí puedo ver que coge el átomo de la mitad y coge cada átomo de las esquinas. Sí, espero que pueda ser un poco visual lo que estoy hablando. Estoy hablando de este plano de aquí, ¿sí? Que atraviesa el material. Esto es a lo que me refiero. Entonces, toma este de la mitad, tomaría parte de este y este. ¿Sí? Entonces, este plano es el que más compacto está. Entonces, si me regreso a lo que estoy haciendo aquí, pues de ese plano que estoy tomando, ahí me disculpan, pues una vez más, los dibujos tan feos. ¿Sí? Entonces yo tengo que medir, yo ya sé que esta distancia, o sea, el plano que estoy tomando es este diagonal, ¿no? Recordemos. Pues yo sé que esta altura es A, y esta longitud ¿a qué equivaldrá? Pues a esta de aquí, ¿no? A esta hipotenusa que estamos acá, diagonal, que sería a al cuadrado más al cuadrado, la raíz de eso. En otras palabras, nos va a quedar a raíz de 2. Pero ahí todavía no queda faltando, porque esta distancia a raíz de 2 todavía un espacio, todavía no están completamente juntos y en A tampoco. Entonces yo la distancia que sí tengo donde están completamente unidos, pues es esta diagonal, que es otra vez esa hipotenusa, que sería a cuadrado más a cuadrado, o sea, hagámoslo aquí,
a cuadrado más esto que tengo aquí al cuadrado, raíz de 2 al cuadrado, ¿sí? O sea, todo al cuadrado y todo esto al raíz, ¿no? Acuérdense, cuadrado. Entonces, yo podría decir que este raíz se va con este raíz, me queda 2a cuadrado más 1, me queda, en otras palabras, voy a hacerlo paso a paso, me queda 3a al cuadrado. Y yo sacando eso, pues yo puedo decir a raíz de 3. Pero igual a qué? A esta línea de acá. Entonces, ¿qué será? Aquí yo tengo un radio para correlacionar. Aquí tengo, o sea, un diámetro entre esta distancia, 2 radios. Y aquí tengo otro radio. Entonces, esa distancia que hablé de a raíz de 3, pues equivale a 4 radios. Y ya encontré una relación entre A y R, que es lo que necesito aquí en esta ecuación. Entonces, yo puedo decir que A es igual a 4 R sobre raíz de 3 y despejo, y después de despejar, para aprovechar pues y que el video no se vuelva tan largo, pues uno hace el cambio, al final y al cabo hacer pues colocan ese 4R raíz de 3 al cubo y van despejando, el R se cancela con el R arriba, ¿sí? Los números se pueden ir simplificando, va a quedar el pi, porque no hay forma de cancelar el pi, ¿sí? Este radio se cancela en este radio, y al final el factor de empaquetamiento de esta estructura, o sea, estos cálculos le van a dar 0.68, que si lo multiplicamos por 100 para obtener un porcentaje, pues nos da que está esta estructura BCC empaquetada, o sea, ocupada por átomos el 68%. Si uno hace digamos, uno pueda calcular cuánto es el espacio libre de esa estructura, pues sería 1 menos ese punto 68. Entonces, en otro sentido, pues el 32%, si lo multiplicaron para obtener un porcentaje, está libre en esa estructura cristalina BCC. ¿Sí? En esa estructura cristalina BCC es un porcentaje de átomos, o sea, en esa estructura cristalina que está libre. Lo dejo para que lo hagamos en casa o en clase. El mismo procedimiento que expliqué aquí, cómo hallar el factor de empaquetamiento, pero para la FCC. Ya ustedes mirarían este plano de aquí. En este caso, pues sería el de la cara, ese es más sencillito. Y cómo lo hallan. ¿Ok? Lo dejo para que lo hagan en casa y lo practiquen. En todo caso, pues aquí está el paso a paso, lo que expliqué antes. Ahí está el punto 68 de la BCC. Pero ¿hacia dónde voy? Que, pues, hay materiales, digamos, la FCC va a tener, ahí les doy el resultado, un 74% de empaquetamiento atómico y va a tener un espacio libre del 26%. Entonces es más densa, lo mismo que la hexagonal compacta, es más densa la estructura FCC, más llena de átomos, por llamarlo así, que la BCC. Entonces, si yo pregunto con cuál elemento o con cuál estructura cristalina, perdón, si es BCC o FCC, se puede fabricar más una aleación, o sea, meter átomos extraños ahí. Pues en lo que estamos viendo es más fácil en la BCC porque hay un 32% de espacio libre, es más fácil que entre, digamos, el carbono en el hierro y por eso se forma el acero, que el acero es hierro más carbono. Por eso, ¿el hierro qué estructura tiene? BCC, que se forma a temperatura ambiente. Y aquí está el hierro alfa, que estaba hablando. Otros metales que forman BCC es el vanadio, cromo, molibdeno, el tungsteno. En FCC tenemos aluminios, cores, platinos, oros. Hexagonales tenemos belirio, magnesio, en fin, titanio. Y así, pues se conforman las estructuras cristalinas en los metales. Pues, y aquí pues hablo un poco también de cómo se compactan, en donde se consolidan todos los metales. Voy a dar en el siguiente video una breve introducción a
a los metales para ir uniendo unidad 3 con unidad 4 y ya entraremos en los siguientes videos en defectos atómicos.